Regresamos a esta edición de Al Cierre, estamos en nuestro último bloque. Conversamos con Gustavo Mome, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, y con don Claudio Paulillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Vamos a ver en pantalla unos datos suministrados o tomados de la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, en donde vemos el estado, a propósito de que el pasado 3 de mayo se celebró el estado de la libertad de prensa e información. Estamos viendo los datos de periodistas asesinados en diferentes partes del mundo en los últimos años hasta el 2013. Obviamente estos datos se hacen con base a lo que ha pasado ya en el tiempo anterior y por eso están hasta esa fecha. Datos aterrorizantes, Gustavo. Sin duda. Es como te repito, en el mundo el periodismo sufre el asedio, el acoso y el asesinato es uno de los principales flagelos. No obstante, yo soy de los que creo que en el ejercicio mismo, en el que se logra la libertad de expresión, hay también aspectos y aires esperanzadores, como por ejemplo el que se genera a raíz de la apertura de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Es una historia de larga data que comienza a transformarse y que lo que nosotros aspiramos como CIPE es que incluya los derechos humanos y este derecho universal que es la libertad de expresión como parte esencial de su agenda. Hoy creo que eso puede empezar a cambiar y puede tener un efecto geopolítico importante en América. De hecho, ¿no? Ya ha producido ciertos disloques en lo que vienen a ser las concepciones y proyecciones de determinados países y determinados países revolucionarios, ¿no es cierto?, que van caminando donde ya los otros están regresando, ¿no? Claudio, según el informe de la comisión que tú presides, excepto Costa Rica, Uruguay y Chile, el resto de la región presenta problemas de alguna naturaleza. Sí, sí, hay, yo diría que 3 tipos de problemas principales. Uno es la violencia contra los periodistas, de lo cual ya hablamos. Otro es el armado de andamiajes constitucionales y legales para reprimir en base a la ley y a la Constitución el derecho humano a expresarse libremente. Y ahora estamos teniendo una ofensiva parecida a la que ocurrió a fines de los 70 y comienzos de los 80 en la UNESCO, cuando la Unión Soviética y sus satélites y otros países de corte autoritario o directamente totalitario quisieron imponer un nuevo orden informativo internacional que significaba el control gubernamental de las noticias y del flujo informativo. Se hace de una manera muy subrepticia, a través de palabras bonitas. Aquí en Costa Rica han tenido un ejemplo recientemente. Todo es para salvar el honor, para salvar en fin, pero el que controla finalmente es el gobernante. Y eso está avanzando y caminando en todos los países. Hay intentos en todos los países. En Uruguay lo ha habido y se ha declarado inconstitucional. Lo ha habido aquí, en Costa Rica. Digamos, los 2 países estrellas, ¿no?, en esta materia han tenido este tema. Es como un modelo que determinadas organizaciones no gubernamentales e individuos están impulsando en la región con fondos que salen de fuera de la región para, entre comillas, democratizar la información, que quiere decir pasar a manos del gobierno el control de la información. Eso hay que estar muy atento sobre ese tema. Hay que estar muy atento incluso en los países que más libertad tienen, como Costa Rica. Gustavo, esto nos llama a la atención porque ¿qué será lo que tanto les preocupa a quienes adversan la práctica del periodismo? Que por otra parte, antes esas prácticas las hacían dictaduras militares de derecha y ahora las mismas prácticas las efectúan algunos gobiernos progresistas, supuestamente progresistas de distinto tipo. ¿Qué es lo que les preocupa? Yo creo que el gobierno, cuando se encierra y se ensimisma, pierde el norte, cuestiona la crítica, no acepta la crítica y finalmente el periodismo lo que hace es evitar los excesos. Y entonces
quién sabe si en Venezuela con un periodismo medianamente razonable y con ciertas libertades no hubiera llegado al extremo que está llegando ese país en este momento, ¿no es cierto? Al grado de deterioro, ya no solo social, económico y todo, que están. O sea, el periodismo termina siendo esencial, pero desde luego los gobernantes lo que aspiran es a no tener ningún tipo de cuestionamientos o condicionamientos, y para eso silencian al mensajero, ¿no? Es muy interesante lo que dijiste de la comparación con las dictaduras militares. Nosotros tuvimos en Sudamérica dictaduras militares de derecha, en el marco de la famosa doctrina de la seguridad nacional, donde uno de los ejes del control informativo era, para los medios de comunicación, respetar y promover la identidad nacional y la identidad cultural, por ejemplo. O sea, bajo ese paraguas enorme, cada cual define la identidad nacional como se le ocurre, pero los militares decían, hay que promover, porque eran patriotas, entre comillas, entonces hay que promover la identidad nacional. Y estos proyectos, estos avances de ahora, también buscan promover lo mismo, la identidad nacional, la identidad cultural, como si eso pudiera definirse de alguna manera y ser medible de alguna manera. No lo puede medir nadie, es absolutamente subjetivo, y en todos los proyectos de ley que ha habido o en las leyes que se aplican, siempre el que controla es un jerarca gubernamental designado por el Poder Ejecutivo. Y ahí está la madre del borrego. Hay un informe de Freedom House, una organización que ustedes bien conocen, que señala que en los últimos 25 años ha habido un retroceso de la democracia liberal, tal como la conocemos, en el mundo en términos generales. Esto es parte, seguramente, o esto es consecuencia de ese retroceso, Gustavo. Sin duda. Sin duda, el periodismo es la primera víctima de estos excesos. O sea, en los países, las dictaduras, el primero que silencian es al periodismo. Yo recuerdo en gran parte la campaña mediática que hubo en Perú a raíz de la elección del presidente Humala, en que nosotros sí le dábamos una opción al presidente Humala de ejercer el periodismo, que yo decía, la primera víctima somos nosotros, de manera que yo tengo claro que esto puede ocurrir. Pero es un reflejo, pero reitero, yo creo, la experiencia y la historia nos demuestra que finalmente la luz digamos, supera esta suerte de oscurantismo, tarde o temprano. Muchas gracias, Gustavo, por tu participación, y ojalá que bajo tu liderazgo la CIP siga por el camino que está llevando hasta adelante, que ha tenido su trayectoria en defensa de la libertad y de los periodistas. No, gracias a ti, Ricardo, por esta oportunidad de dirigirnos a los televidentes. Claudio, te doy la palabra, me quedan 45 segundos para que finalices tu conclusión. Bueno, no, en fin, simplemente reafirmando lo que decía el presidente Mome, siempre hay espacio para el optimismo, porque en definitiva esta es una lucha permanente. No va a terminar nunca, siempre va a haber gente que no quiera que se sepa algunas cosas que son importantes para la sociedad, y siempre va a haber gente que va a luchar para que esas cosas se sepan. O sea, va a haber marchas, contramarchas, altas y bajas, idas y venidas, y en esa lucha estamos. Y por eso yo comparto, el optimismo es que en todo caso la recompensa es el camino, que no vamos a llegar nunca a tener en todos los países libertad, bueno, pero vamos a luchar para que en la mayoría de ellos la haya. Muchas gracias. Encantado. Gracias, Gustavo. Gracias. Gracias a ustedes por su atención. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Al Cierre.